haber transformación. La transformación comienza cuando escuchamos y creemos en Jesús. Mas la transformación completa se manifiesta cuando nos mantenemos fieles a las enseñanzas. Y aquí hay una palabra clave en este texto, porque Jesús dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, serán verdaderamente gente que va a poder manifestar transformación. ¿Por qué fiel? Porque fíjate que la palabra fiel significa ser firme, constante. Es una persona que cumple con sus obligaciones y compromisos. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí: si tú dices que yo soy tu Dios, si tú me has aceptado a mí como tu Salvador, después de yo haberte elegido, entonces no te vas a quedar allí. Ahora vas a ser transformado, pero de la única forma que vas a ser transformado es a través de mi palabra. Entonces, papá y mamá, para tener familias felices, yo no sé de ti, pero mientras yo estaba criando, yo me recuerdo recostarme en las noches y pensar desde el minuto que yo me había levantado hasta el minuto que yo me había acostado, y yo como que sacaba cuenta de todo lo que yo había hecho, de todo lo que yo había hablado, de todo lo que yo le había servido a mi esposo y a mis hijos, porque yo quería acostarme con la satisfacción de que yo había sido una esposa y una mamá de excelencia. Entonces, cuando nosotros vemos esta transformación que Dios nos ofrece, estamos diciendo: papá, mamá, para tener familias felices necesitamos vivir bajo el diseño de Dios. Oh, Dios de mi vida, qué precioso saber que cuando Dios nos hizo, Él tenía claro lo que Él quería con nosotros y nos dio para que nosotros ahora podamos ser esas familias felices. Pero ¿qué pasa? Para vivir bajo ese diseño necesitamos transformación, y para ser transformados necesitamos creer y obedecer la palabra, las enseñanzas. ¿Cuál es el problema que tenemos en la sociedad hoy? Tenemos una sociedad de cristianos, vamos a hablar de los cristianos, donde vamos a la iglesia pero no estudiamos la palabra. Al nosotros ser cristianos, que solamente vamos a la iglesia, pero no estudiamos la palabra, nos convertimos en cristianos emocionales. Nos convertimos en cristianos donde ahora yo voy a la iglesia para que me entretengan. Porque si la entretención no está buena aquí, salto para allá. Y el Señor está diciendo: no. A los que creyeron en Él, Él se le acerca y es como que le da una palmadita en el hombro y le dice: muy bien, dieron el primer paso, pero ahora hay más. Si se mantienen fieles en mi palabra, serán mis discípulos, experimentarán lo que es la transformación. Yo no sé de usted, pero yo no quiero ser lo que fui antes. Yo quiero ser lo que soy ahora y mejor. Ahora bien, ¿por qué la transformación? ¿Cómo yo sé si yo he sido transformado? A mí me encanta esa palabra donde dice: mira, déjate de estar mirando a tu hermano, no te preocupes de la viga de tu hermano, mejor preocúpate de la paja que tú tienes en tus ojos. Entonces, miremos esto desde este punto. Hoy miremos cómo yo sé que yo he sido transformada. Porque nos conviene examinarnos. Yo creo en la autoevaluación bajo la lupa del Espíritu Santo, porque yo no me quiero quedar enana. Yo quiero ir de crecimiento en crecimiento. Entonces, ¿por qué yo quiero ser transformada? ¿Cómo sé que he sido transformada? ¿Cuáles son los resultados que yo voy a experimentar para mí? Pero más importante todavía, resultados donde entonces
entonces ahora mis hijos van a querer el Dios de sus padres porque miran, escuchan, experimentan, son testigos de algo glorioso y por supuesto que van a querer a ese Dios que nos ha llamado a ti y a mí. Y mis hermanos, número uno, ¿cómo yo sé que yo estoy siendo transformada, que he sido transformada? Número uno, pasamos de no creyentes a creyentes y de creyentes a discípulos. Mire bien, el creyente es todo aquel que vino a Cristo, mas el discípulo es el que obedece la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Es importante entender la diferencia, porque el creyente es ese hermanito que le encantan los coritos, wow, le encanta estar allí, quizás hasta sirviendo, pero él escoge lo que va a obedecer, mientras que el discípulo obedece en todo. Entonces, mis hermanos, tú y yo merecemos sentarnos en la presencia de Dios que habita en nosotros y verdaderamente mirar si yo estoy solamente yendo a la iglesia o si yo permito que la palabra que yo estudie me esté transformando y yo obedeciéndola. Número dos, cuando nosotros somos transformados, se nos abre el entendimiento de su palabra. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, qué importante es en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo que no tiene dirección, poder tener la lámpara, la palabra de Dios, porque entonces yo voy a tener cuidado cómo camino, voy a saber dónde voy a pisar, voy a saber lo que tengo que hacer, porque la lámpara me está indicando que el paso próximo que voy a dar está seguro. Yo me ponía a pensar en este texto, porque Dios mío, cuando estamos pensando en el diseño de Dios para nuestras familias, usted no me dejará mentir que según los niños van creciendo, eso es pregunta y pregunta y pregunta y retos. Los amigos hacen esto y quizás ellos se cuestionan porque yo no puedo. Ellos ven que fulano está haciendo esto y ellos cuestionan por qué yo no lo puedo hacer. Entonces hay un bombardeo de preguntas que nosotros como humanos no vamos a tener respuestas. Pero qué lindo es cuando yo puedo decirle a mi hijo: ¿sabes qué, mi amor? Vamos a ver lo que dice Dios, porque aquí está la lámpara a nuestro camino. Yo te voy a enseñar por dónde vas a caminar. Yo te voy a enseñar por dónde no vas a caminar, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, mis hermanos, hay algo más importante y esto me emociona. Transformación. Cuando tú y yo somos transformados, tenemos identidad. Colosenses 2:4. Oh Dios, qué versículo precioso. Dice: Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Hello, hello, hello. Al perdonarnos todos los pecados, o sea, que ya tus pecados fueron perdonados. ¿Sabe qué? Me voy a detener aquí un momentito, porque hay gente que lleva 15 años, 20 años, 30 años en el evangelio, y cuando van a orar: ay, Dios de mi vida, Señor, perdóname mis pecados, Señor, perdona mis pecados, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame. Y el texto está diciendo: Dios ya nos dio vida en unión con Cristo al
al perdonarnos todos los pecados. Si tú y yo no hubiéramos sido ya perdonados, entonces yo no tuviera la vida de Cristo en mí. Pero mire lo que dice el texto. Y anular, ¡pum!, saldar esa deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él saldó, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Está listo para lo que viene? Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Mientras yo meditaba en este texto, yo decía, wow, podemos tener una vigilia solo con este texto. Pero por causa del tiempo, te voy a compartir los puntos más importantes. Número 1, para yo tener identidad. Parte de mi identidad es saber quién soy y quién es mi Padre. Y pienso que eso como que todo el mundo quizás ya lo sabe. Somos hijos de Dios y Dios es mi Padre. Me temo que lo que muchos no hemos entendido es que ya yo fui perdonada. Mis hermanos, ahora cuando usted se acerca a Dios, usted puede empezar a alabar a Dios. Gracias, gracias, te doy gloria, te doy honra, porque soy tu hija, tú eres mi Padre, yo tengo acceso a los tesoros del Padre, y nuestra oración debería de ser una de gratitud. Por eso la semana pasada te enseñé que el orden de Dios es tributar al Señor, oh pueblos. Y tributar viene de la palabra agradecimiento. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay muchos cristianos que se hincan en una esquina de su cuarto a llorar su pecado de hace 10 años atrás. Entonces no puede gozar la gloria de hoy. Yo quiero darte buenas noticias. Ya tú has sido perdonado. Ya tus pecados han sido borrados. ¿Dónde los borraron? ¿Quién los borró? Los borró Cristo en la cruz del Calvario. Ahora cuando yo vengo a su presencia, vengo a dar gracias, vengo a gozar, vengo a disfrutar. Cuando me levanto de mi recámara secreta, tus hijos te miran y dicen, mami, ¿para dónde vas hoy que te veo tan contenta? Y tú le puedes decir, oh hijo, lo que pasa es que Dios es mi gozo. ¿Usted ve la diferencia? Identidad, identidad, identidad. Pero ay, Dios mío, eso no se queda allí, porque al saber que soy hija, que Él es Padre, que yo he sido perdonada, ahora viene la bomba. Mira lo que sigue diciendo el texto. Él desarmó a los poderes y a los potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Desarmó. ¿Qué es desarmar algo? ¿Qué es desarmar algo? Desarmar algo es descomponerlo, quitarlo de cierta forma, que ya no puede hacer la función que tenía porque te desarmaron. Entonces se está diciendo que Él desarmó los poderes y las potestades. Escúcheme bien, yo sé que la Biblia habla de Satanás y dice que no ignore sus maquinaciones. Yo sé que la Biblia habla de demonios. Y hay un texto que lo usamos mucho. Cuidado y te salgas del Señor, porque van a venir 7 peores del que tenía. Y ay, pobrecito de ti. Mis hermanos, yo entiendo eso. Pero lo que yo quiero que tú entiendas mejor es que más poderoso que Satanás y más poderoso que los demonios es
desarmó. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Que nosotros, en vez de enamorar a nuestros hijos de Jesús, de lo que Él hizo, de lo que Él va a hacer, de todas las riquezas y designios que ya nos fueron dadas, tomamos a nuestros hijos y cuidado con el diablo, y cuidado con Satanás, y cuidado con los demonios, y cuidado con la tentación. Y ahí le formamos un cabarete a nuestros hijos y sin darnos de cuenta no le hemos ministrado el poder del evangelio. Yo no sé de usted, pero yo le estoy diciendo al Señor: Señor, los años que a mí me queden, si son un mes, si son años, yo quiero disfrutar de la riqueza que tú a mí me diste. ¿Qué pasa? En el tiempo antiguo, cuando el rey salía a la guerra y vencía al enemigo, al regresar todo el pueblo lo esperaba y él entraba en un desfile triunfal, exhibiendo a su enemigo derrotado. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir hoy? Tu enemigo ha sido derrotado. Lo que pasa es que muchas veces nos convertimos, nos adictamos a ir a la iglesia, nos adictamos al programa de la iglesia, nos adictamos a todo eso que viene del hombre. Entonces no hemos sacado tiempo para aprender la palabra. Lo único que se nos enseña, mis hermanos, yo he sabido ir a campañas, yo he sabido ir a retiros de 3 y de 4 días, donde lo único que se ha hablado es de Satanás, de los demonios y de toda su jerarquía. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Estamos mal. Si yo voy a hablar del diablo en mi casa y si yo voy a hablar de los demonios en mi casa, es porque yo voy a proclamar que ya Dios los venció. Pero nosotros, sin darnos de cuenta, tenemos una necesidad de hacer lo que ya Dios hizo. Dios los derrotó, pero yo me siento cuando yo puedo declarar hoy sí que vamos a hacer guerra espiritual y Satanás, en el nombre de Jesús te vas. Miren el libro de Judas, cuando usted estudia el libro de Judas, ni se atrevieron a reprender a Satanás, sino que se lo entregaron al Señor para que Él hiciera. Entonces, ¿qué pasa? Cuidado, cuidado cuando hablamos de Satanás, cuidado cuando hablamos de los demonios, cuidado, porque aunque sí, la Biblia enseña que no ignoremos todo eso, podemos cometer el error de hablar de Satanás como si tuviera tanto poder. Él no tiene poder contra los hijos de Dios. Te lo voy a decir de nuevo. Él no tiene poder contra tu familia. Él no tiene poder contra ti. Si verdaderamente vienes a Él porque le has creído y haces el paso número 2, que es ser transformado, cambiado, regenerado, restaurado por su palabra. La Biblia dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, no se van a mantener de pie, se tienen que caer. En el nombre de Jesús se tienen que caer. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahora sí, tu trabajo y el mío es: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Mis hermanos, de vosotros huirá. Yo, yo, no tenemos que estar huyéndole a Satanás. Él huye de nosotros. ¿Sabes lo que es someteos? Porque lo que pasa es que tenemos que vivir lo que dice la palabra. Y hay muchos cristianos emocionalistas
Y eso es un problema. Tenemos que dejar de ser parte de la guardería de la iglesia y ser esa gente firme, constante, madura, que vive la palabra de Dios. Dice, someteos. ¿Sabe lo que significa someterse? Significa renunciar voluntariamente el control de mi vida a otro. En este caso, yo me voy a someter a Dios. Aquí estoy. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y te voy a decir otra cosa. Dios está en ti. Él está sobre ti. Él está por ti. Déjate de estar llamando. Ya Él llegó y habita en ti. Entonces tú te sientas en tu recámara secreta y comienzas a abrazar al Dios que vive en ti. Y voluntariamente yo le digo a Dios, Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, en el nombre de Jesús. Oh, yo declaro, Lilian, alma mía, en el nombre de Jesús, no vamos a practicar el pecado. ¿O acaso seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, 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 no. Ahora es que voluntariamente yo estudio su palabra. Y en la palabra, mis hermanos, dice lo que Él quiere, lo que no quiere. Y voluntariamente yo le digo al Señor, aquí estoy. Trabajemos juntos. Orad sin cesar todo el día. Dios está en ti y juntos logran vivir para Él. Pero entonces dice resistir al diablo. Y me encanta la definición de resistir, porque ¿saben lo que es resistir esto? Mire, ponerte en posición. Eso es resistir, es oponerse un cuerpo a otra fuerza. O sea que resistes al diablo en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que tiene? ¿Sabe lo que sucede? Él huye, huye. Huye, 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 huye. Miren, mis hermanos, nosotros hemos hecho tantas locuras con esta cuestión de guerra espiritual. Yo me recuerdo una hermana que decía, en Colombia hubo un tiempo que los hermanos haciendo guerra espiritual le tiraban hasta sal a todo el edificio alrededor. Y cuántas locuras no hemos hecho. Porque cuando nosotros, sin darnos de cuenta, no somos transformados, seguimos viviendo bajo la ley. Entonces la ley hace que yo haga lo que ya fue hecho. La ley haga que yo me mire como no soy. Me veo todavía esclava del temor. Ay Dios, hasta los coritos. Soy esclava, Señor. No. No. Usted es esclavo de Cristo. Nosotros somos del Señor. El Señor es nuestro. Él está por ti y por mí. Entonces el enemigo va a huir. El enemigo va a huir. Entonces como el enemigo va a huir, yo no lo veo, yo no lo siento. Entonces yo no tengo que estar peleando con algo que yo no veo. Porque Él va a huir en el nombre de Jesús. Ya Él huyó. Eso es lo que dice el texto. Entonces, por eso es que es tan importante mi identidad. Mis hermanos, parte de mi identidad es olvidar el pasado. No traer a memoria el pasado. Cuando estamos tratando de criar hijos de acuerdo al diseño de Dios, si yo recuerdo mi niñez, va a ser para sacar lo bueno y practicarlo, pero lo malo lo perdono, lo suelto y no lo imito. Entonces esa es la diferencia de cuando tenemos identidad. Reconozco que quizás tuve un pasado doloroso, reconozco que quizás hubieron abusos, reconozco que quizás hablaron palabras en contra de mí que me dolieron y me marcaron, pero ahora parte de la transformación es saber que yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya son hechas nuevas. Si las cosas viejas pasaron, ¿qué haces llorando por las cosas viejas? Ya déjalas ir.
porque ya pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Miren, mis hermanos, quedé impactada con un estudio que acaba de revelar que nosotros durante 24 horas tenemos de 12 a 70,000 pensamientos. Bueno, pues eso está bueno. El problema es que el estudio indicó que 80% de lo que nosotros pensamos es negativo. Ay, ay, ay. Eso es un problema. Eso es un problema. La sociedad está en caos. Muchas veces los hermanos en la iglesia están en caos porque viven con temor, porque viven con preocupación, porque viven inseguros. Y en esta noche yo vengo a decirte, en el diseño de Dios no hay lugar para el temor. En el diseño de Dios no hay lugar para la preocupación. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿acaso ustedes no ven las aves que no trabajan ni destilan, pero el Padre le provee todo lo que necesitan? ¿No vales tú más que esa ave? Entonces, mis hermanos, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ay, ay, ay. Tú tienes que saber eso. Te lo voy a decir de nuevo. ¿Sabe lo que ha pasado muchas veces en la iglesia? La Biblia dice que Él hizo a unos pastores, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Y el movimiento de la iglesia ha tomado estos títulos para mostrar jerarquía. Oh, cuidado con el apóstol, cuidado con el pastor. No, 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 son siervos de Dios. Y Dios los usa para capacitarnos a nosotros. Pero ellos lo que tienen es una función, pero no una jerarquía de ti y de mí. En 2 de Corintios 3:6 se dice que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y cuando estamos hablando del nuevo pacto, estamos hablando, mis hermanos, que la ley estaba escrita en tablas, pero ahora la gracia y el nuevo pacto está aquí en el corazón. Quiere decir que todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, donde quiera que yo voy, yo soy ministro de un nuevo pacto. Ahora lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo enseño es el poder de la gracia de Dios. Y cuidado, porque la gracia no da licencia para pecar, pero la gracia da licencia para saber que yo soy hijo y tengo acceso al tesoro de mi Padre. Me encanta, Dios de mi vida, ministros. ¿Qué es un ministro? Mis hermanos, la primera cualidad de un ministro es que un ministro vive bajo la autoridad de alguien, bajo la autoridad de Dios. O sea que yo no me muevo, yo no digo, yo no hago lo que a mí se me pega la gana, sino que Dios en mí, entonces yo lo represento a Él. Entonces ese ministro puede dirigir a otros porque Él se deja dirigir por Dios. Entonces tú eres ministro. Tú no eres el hermanito ahí, poquita cosa, pobrecito de Juanito. Oh, sí, lleva un mes en el Señor. No, no, usted es el hermano Juan, ministro del nuevo pacto. Y dice que eres competente. ¡Wow! Esa palabra de competente, ¿sabe lo que significa competente? Una persona adecuada, una persona suficiente. Quiere decir que si nosotros estamos en la iglesia y hay 200 hermanos congregados, mis hermanos, hay 200 ministros, hay 200 personas adecuadas
mis hermanos, cuando nosotros hemos sido transformados, y esto es importante, escúchame esto, hay gente que dice, ay Dios, qué difícil es servirle al Señor, si desde que yo llegué al Señor, eso las pruebas vienen y las pruebas van. Déjese de disparate, déjese de disparates. Miren mis hermanos, cuando nosotros hemos sido transformados, Proverbios 8:13 dice que quien teme al Señor aborrece lo malo. Usted ha visto, usted ha visto, por ejemplo, ese pollo de Popeyes que sacaron en Facebook esta semana. Un pedazo de pechuga que se veía como que wow. Y cuando lo abrieron estaba lleno de gusanos. Eso sucede cuando tú y yo hemos sido transformados. Eso sucede cuando tú y yo hemos sido transformados. El pecado no me interesa. Y estoy hablando del pecado voluntario, del pecado que yo planifico. Porque la Biblia dice que el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Yo soy imperfecta. Pero dentro de lo que cabe, la persona que es transformada, y por eso es que hay que buscar la transformación, el pecado lo aborrece. Entonces ya no hay que estar luchando y reprendiendo este espíritu de pecado. Y en el nombre de Jesús, espíritu de aquello, y espíritu de aquello, y espíritu de aquello, y espíritu de aquello fuera. No, porque he sido transformada y yo voy a aborrecer el pecado. Entonces no voy a ser atraído al pecado. Por eso es que tenemos que permitir ser transformados. Y por último, yo pienso que esto es importantísimo. Reconocemos nuestra condición. Mi condición es que como humana que soy, como persona que vive todavía aquí en la tierra, podríamos ser seducidos, podríamos ser atraídos a algo. Pero ¿qué pasa? Yo voy siempre a vivir conectada con Dios para poder ser más que vencedora en aquel que me llamó. Entonces, mis hermanos, en esta noche quiero cerrar porque ya el tiempo se nos fue. Estamos hablando del diseño de Dios para la familia. Ese diseño es gozo. Ese diseño es felicidad. Ese diseño trae paz. Ese diseño es digno de imitar. Ese diseño es como un banana split, que cuando tú lo ves, tú lo quieres. Y el que te ve va a decir, wow, yo quiero lo que tú tienes. Ese es el diseño de Dios. Pero lo que te estoy diciendo es que sin esa transformación no lo vas a lograr. Pero lo lindo que te enseñé hoy es que ya Él hizo lo que tú necesitas. Lo único que tú necesitas ahora es dejarte seducir. Termino con ese texto de lo que Dios le dijo a sus discípulos. Pero si ustedes son fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ya no voy a vivir como esclavo, voy a vivir como hijo de Dios, porque voy a ser libre del pecado y voy a saber quién soy en Él. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti en esta noche. Porque la palabra de Dios ya está escrita. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Hay tantas cosas, hay tantos tesoros escondidos que todavía no hemos visto. Es como cuando yo voy al oculista. Ya la tabla está. La tabla tiene las letras y la tabla tiene los números. Pero yo necesito óptica. Yo necesito más volumen en mis espejuelos para ver. Y es lo que Dios quiere hacer. Darnos la óptica, darnos la sabiduría y el entendimiento para buscar esos tesoros escondidos que son parte del diseño de Dios, para que tú y tu familia puedan ser una familia feliz. Así es que quiero orar por ti, pero quiero recordarte que en mí tienes una amiga. Mi teléfono 216-513-2347. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que tú has hecho. Gracias porque tú me has hecho tu hija. Gracias porque tú venciste toda guerra espiritual. Ya tú la venciste en la cruz del Calvario. Señor, que nunca se nos olvide lo que somos.
Somos hijos de destino, hijos de propósito, hijos de influencia. Y yo declaro que cada persona que escucha esta palabra puede vivir, puede deleitar del evangelio de la cruz. En el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria y toda la honra te la doy a ti. Amén. Dios te bendiga. Sé feliz.